Muchas gracias al doctor José Manuel Grajales por permitir presentarle mi actividad integradora de la unidad 3. Mi nombre es Ricardo Navarro León, estudiante del segundo semestre de la carrera en Marketing Digital de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Fashion y moda es una palabra que pertenece a la clasificación de vicios del lenguaje del extranjerismo, ya que fashion es una palabra que en significado en español significa moda, la cual muy comúnmente en las tiendas de boutique, en el centro o en diferentes lugares de la ciudad se encuentra muy común en el tema de la moda. Es una palabra donde está muy viciada en nuestros tiempos. La palabra vistes y viste. La palabra real y correcta es la palabra viste, de los ojos, de ver. Nosotros comúnmente hemos escuchado a muchas personas que las repiten de manera errónea, por lo que este tipo de palabras pertenece a los vicios del lenguaje barbarismo. Vicios del lenguaje son aquellos usos incorrectos del lenguaje que empleamos cuando hablamos o escribimos, los cuales producen una deformación del lenguaje. Vicio del lenguaje, que consiste en pronunciar o escribir malas palabras o en emplear vocablos impropios, interpretación, o sea, algo que se vuelve ambiguo en su significado. Por ejemplo, me compré un computador y un celular, me dices cuando quieras y te lo presto. La interrogante es la siguiente: ¿el computador o el celular? O sea, ¿qué es lo que va a prestar? El segundo ejemplo es: se busca hombre para trabajar fuerte. La pregunta es: ¿fuerte el hombre o el trabajador? ¿A qué se refiere? Realmente la pregunta es muy confusa en ambas preguntas. Y a continuación vamos a hablar del vicio del lenguaje del extranjerismo, que es frase o giro de un idioma extranjero empleado en español, que es usar la palabra de otro idioma en exceso o de manera innecesaria. Por ello puse de ejemplo dos palabras que son muy comunes hoy en día, como por ejemplo la palabra bye, que es decir adiós, y casi siempre en los mensajes de texto la palabra bye para decir adiós, la palabra ok para decir está bien, y también muy común la palabra right. ¿Me echas un right? Es como me das un aventón. Entonces son palabras de extranjerismo, de vicios del lenguaje de extranjerismo. Barbarismo, vicio del lenguaje, que consiste en pronunciar o escribir malas palabras o en emplear vocablos impropios, contradicen su orden gramatical y sus normas ideales. Vamos a poner un ejemplo: compraste por compraste. ¿Cuántas veces hemos escuchado a diferentes personas hablar con este tipo de errores gramaticales? Fuiste por fuistes. La palabra correcta es fuiste. Solecismo, falta de sintaxis, error cometido contra la exactitud o pureza de un idioma, por lo que tiene un error en la estructura de la oración con respecto a la concordancia y composición que se debe respetar. Según las normas asignadas por la gramática de una lengua, ejemplo, la manera incorrecta, la palabra de gratis, y la palabra correcta, gratis. Muchas veces utilizamos el comodín o la palabra de cuando debe ser nada más una sola. Me dan de a gratis un libro. Me dan gratis un libro. Otro ejemplo incorrecto: de acuerdo a interpretación, o sea, algo que se vuelve ambiguo en su significado. Por ejemplo, me compré un computador y un celular, me dices cuando quieras y te lo presto. La interrogante es la siguiente: ¿el computador o el celular? O sea, ¿qué es lo que va a prestar? El segundo ejemplo es: se busca hombre. El segundo ejemplo es: se busca hombre para trabajar fuerte. La pregunta es: ¿fuerte el hombre o el trabajador?
¿A qué se refiere? Realmente la pregunta es muy confusa en ambas preguntas. Y a continuación vamos a hablar del vicio del lenguaje, del extranjerismo. Y a continuación vamos a hablar del vicio del lenguaje, del extranjerismo, que es frase o giro de un idioma extranjero empleado en español, que es usar la palabra de otro idioma en exceso o de manera innecesaria. Por ello puse de ejemplo dos palabras que son muy comunes hoy en día, como por ejemplo la palabra bye, que es decir adiós, y casi siempre en los mensajes de texto la palabra bye para decir adiós, la palabra ok para decir está bien, y también muy común la palabra right. ¿Me echas un right? Es como me das un aventón. Entonces son palabras de extranjerismo, de vicios, de lenguaje, de extranjerismo. Con ello concluyo mi actividad en la unidad 3 de la materia Comunicación Oral y Escrita, número 2. Gracias.